Cáncer. La palabra que ninguna madre está preparada para escuchar, y mucho menos si tu hija tiene solamente 6 años. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Este es un espacio donde las historias reales cobran voz. Aquí compartimos confesiones anónimas, momentos intensos y experiencias que dejaron huella, sin filtros y sin juicios. Porque detrás de cada historia hay alguien que solo necesitaba ser escuchado. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto Me Pasó. La historia que estás por escuchar es contada por una madre que vivió con el miedo en el pecho, mientras su pequeña hija sufría desmayos, moretones inexplicables y un dolor de espalda que ningún médico lograba explicar. La siguiente historia tiene como título La voz que la sanó. Yo nunca pensé que un dolor de espalda pudiera cambiar mi vida para siempre. Esta es la historia de mi hija, a quien aquí llamaremos Lupita. Cuando Lupita tenía apenas 3 añitos, comenzó a decirme algo que sinceramente al principio no me alarmó demasiado. Mami, me duele mi espalda. Me lo decía tranquila. Siempre fue una niña muy linda, tranquila, reservada. Le gustaba dibujar, hacer postres conmigo. Era calladita, muy suya. Tenía sus ojitos verdes, llenos de ternura. Pensé que era algo pasajero, pequeños dolorcitos de crecimiento tal vez. Pero no. El dolor empezó a hacerse más frecuente, casi a diario. Recuerdo una tarde en mi recámara. La había traído de la escuela. La recosté en mi cama y comencé a sobarle su espaldita con mis manos. Despacio, como lo hace una mamá cuando quisiera quitar el dolor con puro amor. Se quedó dormida y cuando despertó me miró tranquila y me dijo: «Aún me duele, mami». No lloraba, no hacía drama, solo lo decía como si fuera algo normal, y eso me preocupaba aún más, porque el dolor ya le afectaba hasta para correr. A veces se quedaba sentadita mientras otros niños jugaban. Yo trabajaba haciendo pasteles y postres para vender desde mi casa, siempre pendiente de mis niñas. Lupita tiene una hermana mayor, y mientras hacía pedidos, entre hornos y azúcar, mi mente empezaba a llenarse de preguntas. ¿Por qué le dolía tanto? No me lo podía explicar. Días después, comenzaron los desmayos. El primero fue en el kinder. Me llamaron por teléfono. Señora, Lupita se desmayó. Sentí que el mundo se me fue. Agarré mi camioneta y llegué en 1 minuto. Cuando llegué, ya la maestra la había auxiliado. Me dijeron que se había caído y que los niños habían gritado. La tomé en brazos y la llevé directamente a urgencias. Ahí me dijeron que estaba insolada, que no me preocupara, que era algo pasajero. Pero yo sí me preocupé, porque yo ya había visto algo más. Moretones. Le salían moretones en el cuerpo y yo le preguntaba: «Mi niña, ¿te golpeaste? ¿Te caíste?». Y ella me decía: «No, mami, no me caí, no me golpeé». No había explicación alguna. Se desmayó 2 veces más en el kinder y después 3 veces más en la primaria. Cada vez que sonaba el teléfono de la escuela, mi corazón se paralizaba. Eran solo minutos sin conocimiento, pero para una madre, 1 minuto es eterno. Desde los 3 hasta los 7 años, viviendo entre consultas, en el Seguro Social. Primero me dijeron que el dolor era por crecimiento, después que quizá eran las anginas, luego traumatólogo, radiografías, y todo salía normal. Yo llegué a pensar por un instante que tal vez todos tenían razón, que yo estaba exagerando, pero miraba sus moretones y algo dentro de mí
me decía que esto no era para nada normal. Finalmente, nos mandaron con el hematólogo a una ciudad vecina, donde estaban los mejores especialistas del país. Y ahí fue uno de los momentos más oscuros de toda mi vida. Yo ya venía cansada, pero todavía tenía esperanza de saber qué era lo que realmente tenía mi pequeña. Tenía esperanza de que no fuera otro especialista más que me dijera exactamente lo mismo, que era crecimiento. Al llegar al hospital, algo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo, pero el ambiente era triste y muy pesado. Había niños con pañuelos en la cabeza, algunos con cubrebocas, otros muy pálidos, algunos sin cabello. Mamás con miradas tristes y cansadas. Se veía en su mirada que ya no podían más. Silencio, un silencio que no era normal habiendo tantos niños. Yo apretaba fuerte la mano de Lupita. Ella iba tranquila. Fue cuando me encontré con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía. Ella llevaba a su hijo. Me saludó, me miró a mi hija y me preguntó directo: «¿Tu niña también tiene cáncer?». Sentí como si me hubieran empujado al vacío. Me quise morir ahí mismo. El corazón me empezó a latir tan fuerte que lo podía escuchar. Le dije rápidamente: «No, Dios guarde, solo la traigo por dolor de espalda». Ella me miró de una forma en la que jamás olvidaré y me dijo: «Qué raro, aquí solo mandan niños que tienen cáncer». En ese momento no escuché absolutamente nada más. Solo veía a mi hija sentadita en la silla, con sus trencitas y con sus ojitos verdes, mirando todo sin entender. Tenía que ser fuerte porque ella me estaba mirando, y los hijos saben leer el miedo en los ojos de su madre. Solo supliqué en silencio: «Dios mío, por favor que no sea cáncer». Le hicieron más estudios, análisis, muchos estudios, otra vez agujas. Le pinchaban sus bracitos seguido. Ella, tan valiente, no lloraba, ya sabía, solo extendía su bracito. Me miraba hacia arriba, con sus ojitos verdes llenos de agua, y me decía: «Mami, cuando salgamos, ¿me puedes comprar un huevito sorpresa? ¿O me puedes llevar al parque?». Eso me rompía el alma, pero en ese momento entendí que ella no tenía miedo. La que estaba muriéndose por dentro era yo. Entramos al consultorio. Yo llevaba los nervios a todo lo que daba. El médico hablaba, pero yo solo escuchaba palabras sueltas: plaquetas, coagulación, estudios. Ahí mismo nos dieron un diagnóstico. Cuando el médico dijo el nombre: púrpura trombocitopénica idiopática. Yo ni siquiera podía repetirlo bien. Mi hija, con apenas 6 añitos, aprendió a pronunciarlo. El médico me explicó que su sangre no estaba circulando bien, que por eso eran los moretones, que si algún día llegaba a necesitar una operación, tendrían que ponerle plasmas congeladas. Y ahí fue cuando entendí que no era imaginación mía, que algo sí estaba pasando. No era cáncer. Gracias a Dios, no era cáncer. Pero tampoco era solo crecimiento. Salimos de ese hospital con un diagnóstico en la mano, y yo con un miedo instalado en el corazón que se quedó viviendo conmigo. Gracias a Dios, nunca necesitó transfusión. Desde ese día, cada moretón era una alarma para mí. Cada caída me hacía pensar lo peor. Cada dolor me quitaba el sueño. Y aunque el médico solo dijo que sería seguimiento, yo sentía que vivía en espera de algo, que no sabía cuándo iba a explotar. Eso fue hematología para mí. No fue solo un diagnóstico. Fue el día que entendí que podía perderla. Y esa idea es algo que ninguna madre está preparada para sostener. El papá de Lupita sabía todo. Siempre nos apoyó. Se ponía triste por lo que estaba pasando,
pero su trabajo no le permitía estar tanto tiempo en casa o apoyar en las vueltas con doctores. Yo pasaba noches llorando, pidiéndole a Dios que por favor sanara a mi niña. El día que cumplió 7 años, volvió a desmayarse. Cuando me llamaron de la escuela, ya no sentí solo miedo, era pánico de saber que cada día empeoraba la situación. Sentí cansancio, un cansancio que venía acumulándose desde hacía 4 años. Fui por ella a la escuela, la cargué, la subí al carro, la traje a casa, la recosté en su cama y le froté la espaldita con pomada, como tantas otras veces, como si mis manos quisieran convencer al dolor de que se fuera. Ahí se quedó dormida. La casa estaba en silencio. Su hermana mayor estaba en su cuarto. No había ruido, solo una lámpara encendida. Y yo, pensando demasiado. ¿Y si esto nunca se va? ¿Y si un día no despierta? ¿Y si el diagnóstico fue solo el principio? Hay pensamientos que una madre no quisiera tener, pero llegan, y cuando llegan, no piden permiso. Esa noche me sentí pequeña, me sentí sin control. Por primera vez, sentí que por más doctores, estudios y oraciones, yo no podía hacer absolutamente nada. Más tarde, escuché su voz. Me gritó: Mami, me duele. Sentí que ese grito me atravesó el alma. Antes de llegar a su cuarto, caí de rodillas en mi sala. Ahí tenía una virgencita. Yo ya la había rezado muchas veces, pero esa vez no fue igual. Supliqué, con lágrimas, con rabia, con miedo y sobre todo, le supliqué con el corazón en la mano: Madre mía, sana a mi niña, que ya no sufra, te lo ruego, te lo suplico. Fui a su cuarto y me recosté con ella hasta que se durmió. Después me fui a mi recámara. Oré casi toda la noche. No recuerdo haber visto el reloj, pero parecía que el tiempo no avanzaba. La casa completamente en silencio. Y yo hablando con Dios en susurros. A veces llorando, a veces solo respirando profundo para no gritar. Recuerdo que esa fue la noche más larga de mi vida. Y al amanecer, mi hija me habló. Yo todavía estaba cansada de no haber dormido casi nada esa noche, con los ojos hinchados de tanto llorar. Entré a su cuarto. La luz de la mañana apenas se asomaba por la ventana. La lámpara seguía encendida. Ella levantó su manita, apuntó hacia la pared de su cuarto. Ahí le tenía una imagen de la Virgen con Jesús en brazos. Y con una voz completamente segura me dijo: Mami, ella, una virgencita. Apuntó a la Virgen. Ella me dijo que no me iba a doler, que te lo dijera a ti. Sentí una paz que me llenó el pecho. Yo solté el llanto. Fue un llanto profundo, de esos que salen desde el alma. La abracé, la besé y me fui a mi sala. Me arrodillé frente a la Virgencita, a la que horas antes le había suplicado con desesperación. Y ahora no llevaba súplica, llevaba gratitud. Me arrodillé y agradecí profundamente, con mucha fe, que lo que le dijo la Virgencita a Lupita ya era un hecho en el nombre de Dios. Desde ese día jamás volvió el dolor, jamás volvió a desmayarse. En mi corazón yo sabía que mi hija estaba sana. Hoy Lupita tiene 21 años. Es muy creyente. Aún recuerda cuando le sacaban sangre. Dice que nunca lo olvidará. A veces todavía le sale algún moretón, pero nada más. Nunca más volvió el dolor. Y yo aún conservo la imagen a la que le supliqué con todo el dolor de mi corazón. No la he movido, porque cada vez que la veo,
recuerdo que estuve al límite y que ahí, cuando ya no podía más, encontré fuerza. Mi fe no era pequeña antes, pero después de esto, mi fe cambió totalmente. Se volvió más inmensa. Aprendí que una madre siente cuando algo no está bien. La intuición no es una exageración. Aprendí que la fe mueve montañas y que Dios es doctor de doctores. Esta es mi historia. Y si tú, que la estás escuchando, eres mamá, cuida a tus hijos, escucha esa voz interior. No te quedes callada cuando algo no te cuadra. Y sobre todo, nunca dejes de creer. Porque yo vi un milagro. Yo vi cómo el dolor se fue de un día para otro. Y desde entonces, cada vez que miro a mi hija, solo puedo decir, gloria a Dios y a su santo nombre. Camelis, hasta aquí el testimonio que nos compartió la mamá de Lupita. Un testimonio que ella llama sin dudarlo un verdadero milagro. Hoy, más de una década después, aquella niña es una joven sana. El dolor desapareció y jamás volvió. Lo que empezó como una angustia médica terminó siendo la prueba más grande de su vida, porque cuando todo parecía perdido, algo cambió en un instante. Y no tengamos miedo de decirlo como es. Lo que ellas vivieron no fue una coincidencia, fue un verdadero milagro. Y no olvides, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como @estomepasómx y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.